No podía creer lo que estaba viendo. Mi propia casa parecía un campo de batalla después de un huracán. 40 personas gritando, música a todo volumen, botellas rotas en el suelo de la cocina, mi televisor nuevo con la pantalla agrietada y manchas de vino tinto en las paredes que había pintado hace apenas 2 meses. Paula, mi nuera, había decidido organizar una fiesta para sus amigas del trabajo sin siquiera preguntarme. Llevaba 3 horas tratando de mantener la calma mientras veía cómo destruían todo lo que había construido con tanto esfuerzo. El sofá de terciopelo que compré con mis ahorros tenía quemaduras de cigarrillo. La mesa de centro que heredé de mi madre estaba llena de vasos sucios y ceniceros desbordados. El olor a alcohol y humo se había metido hasta en las cortinas. La alfombra persa que me regaló mi esposo antes de morir tenía manchas de cerveza que se habían filtrado hasta las fibras más profundas. Una mujer que no conocía había vomitado en mi baño principal y había dejado un desastre que me daba náuseas solo de pensar en limpiarlo. Otra había derramado salsa roja en mi mantel blanco bordado, ese que uso solo en ocasiones especiales. Los muebles estaban fuera de lugar, había colillas de cigarrillo aplastadas en mis plantas, y alguien había roto mi lámpara de cristal favorita. Cuando traté de pedirles que tuvieran más cuidado, Paula me miró con esa sonrisa falsa que siempre usa conmigo y me dijo que no me preocupara, que ella se encargaría de todo después. Pero yo sabía que eso era mentira. Siempre era mentira con ella. Cada promesa, cada disculpa, cada después lo arreglo, doña Aurelia que salía de su boca era una mentira más que yo había decidido creer porque quería mantener la paz en mi familia. Teodoro, mi hijo, estaba en la terraza riéndose con sus amigos como si nada de esto le importara. Como si no fuera su madre la que estaba viendo cómo convertían su hogar en un desastre. Como si los 40 años que pasé trabajando para comprar cada mueble, cada adorno, cada detalle de esta casa no significaran nada para él. Me acerqué a él tratando de mantener la voz baja para no hacer una escena, pero necesitaba que entendiera lo que estaba pasando. Le toqué el brazo suavemente y le dije que por favor hablara con Paula, que las cosas estaban saliendo de control. Que mi casa no era un bar y que yo no había dado permiso para esta locura. Le expliqué que acababa de encontrar a una de sus amigas vomitando en mi baño y que había manchas por toda la casa que iba a costar una fortuna limpiar. Le recordé que esa casa era mi hogar, el lugar donde pensaba vivir mis últimos años en paz. Teodoro me miró con unos ojos que no reconocí. Era mi hijo, pero en ese momento parecía un extraño. Se levantó de la silla tambaleándose un poco, había estado bebiendo toda la noche, y su cara se transformó en algo que me dio miedo. La expresión que vi ahí no era la del niño que crié, ni la del hombre que se había casado hace 5 años. Era algo frío, cruel, lleno de un desprecio que me atravesó como una daga invisible. Me empujó contra la pared del pasillo con tanta fuerza que sentí como mi espalda golpeaba contra el marco de la puerta. El dolor físico fue intenso, pero no fue nada comparado con lo que sentí en el pecho cuando abrió la boca y me gritó con una rabia que jamás había visto en él. Sus palabras salieron como veneno, cada sílaba calculada para lastimarme en lo más profundo de mi ser. No arruines la fiesta de mi esposa. Esto es problema tuyo por ser tan amargada. Siempre buscando arruinar todo lo bueno que nos pasa. Vete a tu cuarto y déjanos en paz. Todos en la fiesta se quedaron callados por un momento, como si hubieran presenciado algo que no debían ver. Sentí todas las miradas clavadas en mí, algunas con pena, otras con incomodidad, y unas pocas con esa satisfacción cruel de quien disfruta viendo la humillación ajena. Pero después siguieron con su música y sus risas, como si nada hubiera pasado. Como si ver a una mujer de 69 años siendo empujada y gritada por su propio hijo fuera algo normal. Me quedé ahí parada contra la pared, sintiendo como las lágrimas me quemaban los ojos, pero no las dejé caer. No iba a darles el gusto de verme llorar. No iba a convertirme en el espectáculo que tanto parecían disfrutar. Paula apareció detrás de Teodoro con una copa de vino en la mano y esa sonrisa que tanto detesto. No dijo nada, pero sus ojos me dijeron todo. Había ganado. O eso creía ella. Sus amigas la rodearon como un escudo protector, susurrándole cosas que no pude escuchar pero que seguramente eran comentarios sobre la suegra amargada que no sabía divertirse. Vi como todas me miraban con esa mezcla de lástima y desprecio que reservan las mujeres jóvenes para las mujeres mayores que consideran obsoletas. Caminé lentamente hacia mi habitación, la única parte de la casa que aún me pertenecía, y cerré la puerta con seguro. Desde ahí podía escuchar cómo la fiesta continuaba, cómo se reían, cómo mi casa se convertía en su parque de diversiones.
Me senté en el borde de mi cama y por primera vez en 69 años de vida, me sentí completamente sola en el mundo. El ruido continuó hasta las 4 de la madrugada. Música, risas, gritos, más botellas rompiéndose, más voces desconocidas llenando cada rincón de mi hogar. Cuando finalmente se fueron, no salí de mi habitación. Sabía que encontraría mi hogar destrozado y no tenía fuerzas para verlo en ese momento. Era mejor esperar hasta que amaneciera para enfrentar la realidad de lo que había pasado. Pero mientras estaba ahí acostada en la oscuridad, escuchando el silencio que había dejado la tormenta, algo cambió dentro de mí. No era tristeza ni dolor lo que estaba sintiendo. Era algo diferente, algo frío y calculador que nunca antes había experimentado. Teodoro había cruzado una línea que no tenía regreso. Me había humillado frente a extraños, me había empujado como si fuera un obstáculo molesto, me había gritado como si yo no fuera nada para él. Durante toda mi vida había sido la madre que perdonaba todo, que justificaba todo, que aguantaba todo por amor. Pero esa noche, en el silencio de mi habitación destruida, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no iba a ser la misma Aurelia Herrera que había sido hasta ese momento. Mañana empezaría a recordar cosas que había preferido olvidar. Mañana empezaría a hacer las preguntas correctas y a buscar las respuestas que había estado evitando. Porque si mi propio hijo podía tratarme así, si podía empujarme en mi propia casa y gritarme frente a extraños, entonces tal vez había muchas otras cosas que no sabía sobre él. La madrugada llegó con un silencio diferente al de siempre. No era el silencio de la paz, sino el silencio que viene antes de la tormenta. Y yo estaba lista para convertirme en esa tormenta. Cuando salí de mi habitación al mediodía siguiente, la casa parecía haber sido golpeada por un tornado. Pero no era solo el desastre físico lo que me dolía, era la certeza de que algo había cambiado para siempre entre mi hijo y yo. Mientras limpiaba los vidrios rotos y recogía las colillas de cigarrillo de mis plantas, no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado hasta aquí. Recordé el día que Teodoro nació, hace 34 años. Estuve en trabajo de parto durante 18 horas en un hospital público donde las enfermeras apenas tenían tiempo para mirarme. Su padre había muerto en un accidente de construcción cuando yo tenía 6 meses de embarazo, así que enfrenté todo sola. Cuando finalmente lo tuve en mis brazos, ese bebé arrugado y rojo, le prometí que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa. Trabajé doble turno en una fábrica textil durante 15 años para pagarle una escuela privada. Mis manos se llenaron de callos y mi espalda se dobló sobre esas máquinas de coser, pero él nunca usó uniformes remendados como otros niños del barrio. Nunca le faltaron útiles escolares, nunca se fue a dormir con hambre, nunca tuvo que caminar bajo la lluvia porque no teníamos dinero para el autobús. Cuando cumplió 18 años y quiso estudiar ingeniería, vendí las joyas que me había dejado mi madre para pagar su matrícula. Eran los únicos recuerdos que tenía de ella, pero no dudé ni un segundo. Teodoro era mi futuro, mi esperanza, mi razón de existir. Trabajé fines de semana limpiando oficinas para pagarle los libros, y cuando se enfermó de neumonía en su segundo año, gasté todos mis ahorros en doctores privados. Recuerdo perfectamente el día que se graduó. Yo estaba ahí en primera fila, con el vestido negro que había comprado en el mercado porque era lo único decente que tenía. Lloré cuando escuché su nombre, lloré cuando lo vi caminar hacia el pódium, lloré cuando me abrazó y me dijo que todo había sido gracias a mí. Ese día creí que todo el sacrificio había valido la pena. Después llegaron los trabajos buenos, el sueldo de $3,000 mensuales, el apartamento elegante que alquiló en el centro de la ciudad. Yo seguía viviendo en la misma casa pequeña donde lo había criado, pero no me importaba. Me daba orgullo saber que mi hijo había salido adelante, que tenía éxito, que no iba a sufrir las penurias que yo había sufrido. Cuando conoció a Paula hace 6 años, yo traté de alegrarme por él. Ella era guapa, educada, venía de una familia acomodada. Pero desde el primer día algo en sus ojos me incomodó. La forma en que me miraba, como si yo fuera un mueble viejo que había que tolerar. La manera en que hablaba de sus padres, siempre mencionando los viajes a Europa, las cenas en restaurantes caros, la casa en la playa. Al principio pensé que eran imaginaciones mías. Tal vez era normal que una nuera no se sintiera cómoda con la suegra. Tal vez yo era demasiado sensible. Pero después empecé a notar cosas. Como cuando Teodoro cancelaba nuestros almuerzos dominicales porque Paula tenía planes. Como cuando dejó de visitarme entre semana porque su esposa pensaba que eso era poco maduro.
La primera vez que me sentí realmente excluida fue en su boda. Yo había ahorrado durante 2 años para comprarle el anillo de compromiso que él quería regalarle, un solitario de 2 quilates que costaba $8,000. Vendí mi auto y empecé a ir al trabajo en autobús, pero no le dije nada. Solo quería que fuera feliz. Pero cuando llegó el día de la boda, me senté en la tercera fila mientras los padres de Paula ocupaban los lugares de honor. En las fotos oficiales, yo aparecía en las últimas, casi escondida detrás de los invitados. Paula había elegido cada detalle de esa ceremonia, y era evidente que mi lugar en la vida de mi hijo había cambiado para siempre. Los primeros años de su matrimonio fueron de alejamiento gradual. Las llamadas se volvieron más cortas, las visitas menos frecuentes. Teodoro siempre tenía una disculpa: el trabajo, los compromisos sociales, los viajes que Paula planificaba. Cuando yo lo llamaba, a menudo contestaba con prisa, como si mi voz fuera una interrupción molesta en su nueva vida perfecta. Después llegaron los comentarios. Pequeñas crueldades envueltas en supuesta preocupación. Mamá, Paula piensa que tal vez necesitas un hobby, algo que te mantenga ocupada para que no te sientas tan sola. Oh, ¿no crees que sería mejor si buscas amistades de tu edad? Paula dice que es importante tener un círculo social apropiado. Cada comentario era una puñalada pequeña, pero yo me tragaba el dolor y sonreía. Porque pensaba que si era paciente, si era comprensiva, si no causaba problemas, las cosas mejorarían. Creía que el amor que había construido durante 30 años con mi hijo era más fuerte que cualquier influencia externa. Hace 2 años, cuando cumplí 67, organicé una cena pequeña en mi casa. Había cocinado durante toda la tarde, pollo en mole, arroz con azafrán, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Todo lo que a Teodoro le gustaba desde niño. Puse la mesa con mi vajilla buena y esperé durante 2 horas. Él nunca llegó. Me llamó al día siguiente para disculparse, pero pude escuchar a Paula riéndose en el fondo. Fue entonces cuando empecé a sospechar que algo más estaba pasando. No era solo la distancia emocional, no era solo la falta de tiempo. Había algo calculado en la manera en que me mantenían alejada, algo intencional en la forma en que Paula había ido tomando control de cada aspecto de la vida de mi hijo. Anoche, cuando Teodoro me empujó contra esa pared, cuando me gritó frente a todos esos extraños, cuando vi la satisfacción en los ojos de Paula, entendí finalmente la verdad. No había sido un proceso gradual y natural. Había sido una campaña deliberada para borrarme de sus vidas. Y yo, en mi ingenuidad, había colaborado con mi propia desaparición. Ahora, mientras terminaba de limpiar los últimos vestigios de esa fiesta horrible, me di cuenta de que había llegado el momento de dejar de ser la madre que perdona todo y empieza a ser la mujer que se defiende. Porque tal vez había más cosas que no sabía. Tal vez había más traiciones de las que no me había dado cuenta. Y tal vez era hora de empezar a hacer las preguntas que había estado evitando durante demasiado tiempo. La primera señal llegó 3 días después de la fiesta, cuando fui a revisar mi buzón de correos. Entre las facturas habituales encontré un sobreoficial del registro de la propiedad que no esperaba. Mis manos temblaron mientras lo abría, y lo que leí ahí me hizo sentir como si el suelo se moviera bajo mis pies. Era una notificación sobre una transacción inmobiliaria relacionada con mi casa. Mi casa. La que había comprado con mis propias manos trabajando durante 20 años, la que había pagado centavo a centavo, la que creía que era completamente mía. Según el documento, había habido una actualización de titularidad hace 6 meses. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Llamé inmediatamente a Teodoro, pero su teléfono sonó hasta el buzón de voz. Volví a llamar 5 veces más. Y nada. Finalmente le mandé un mensaje. Necesito hablar contigo urgentemente sobre unos papeles que llegaron de la propiedad. Me respondió 4 horas después. Estoy ocupado, mamá. Hablamos mañana. Pero yo no podía esperar hasta mañana. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama, tratando de recordar cuando había firmado algún documento relacionado con la casa. Y entonces, como un rayo, me vino a la memoria algo que había bloqueado completamente. Hace 8 meses, Teodoro había llegado a casa con Paula una tarde, muy sonrientes, muy cariñosos. Dijeron que venían a visitarme, que querían pasar tiempo conmigo. Paula incluso había traído flores y un pastel de chocolate. Me pareció extraño porque ella nunca había mostrado ese tipo de gestos,
pero pensé que tal vez estaba haciendo un esfuerzo por mejorar nuestra relación. Durante la visita, Teodoro me pidió que firmara unos papeles. Es solo para actualizar la información de la casa, mamá. Sabes que el gobierno siempre está cambiando los requisitos. Esto va a evitarte problemas con impuestos más adelante. Yo confié en él completamente. Era mi hijo, era ingeniero, entendía de estas cosas mejor que yo. Los papeles tenían muchas hojas con letra pequeña que me daba pereza leer. Teodoro me señalaba dónde tenía que firmar, Paula me sonreía y me decía lo inteligente que era por mantener todo en orden. Firmé donde me dijeron, sin leer, sin preguntar, sin sospechar absolutamente nada. Ahora, con ese documento del registro en mis manos, entendía lo que realmente había firmado esa tarde. No habían sido actualizaciones de información. Había sido algo mucho más grave. Había puesto mi casa en riesgo y ni siquiera lo sabía. Al día siguiente madrugué para ir al registro de la propiedad. La señorita que me atendió me miró con pena cuando le expliqué mi situación. Señora, según nuestros archivos, usted firmó un documento donde cedía el 50% de la propiedad a su hijo. También firmó una autorización para que él pudiera hacer transacciones futuras sin su consentimiento directo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Eso significa que él puede vender la casa sin que yo lo sepa. La muchacha asintió lentamente. Técnicamente, sí. Él tiene poder legal para tomar decisiones sobre la propiedad. Salí de ahí caminando como un zombi. Mi propia casa, la que había comprado con el sudor de mi frente, ya no era completamente mía. Mi hijo me había engañado para que firmara mi propia sentencia, y yo había sido tan ingenua que ni siquiera me había dado cuenta. Pero eso no era todo. Cuando llegué a casa, decidí revisar otros documentos que guardaba en mi cómoda. Mi certificado de depósito bancario, mis pólizas de seguro, los papeles de mi pequeña pensión. Todo estaba ahí, pero al revisarlos con más cuidado, encontré inconsistencias que antes no había notado. En mi cuenta de ahorros, que había mantenido en el mismo banco durante 15 años, había movimientos que no reconocía. Retiros de 500, 1000, $1,500 que aparecían cada pocos meses. Cuando sumé todo, eran más de $15,000 que habían salido de mi cuenta en el último año y medio. Llamé al banco inmediatamente. Señora Herrera, todos estos retiros fueron autorizados por la persona que usted registró como autorizada en su cuenta. Mi sangre se heló. ¿Qué persona autorizada? Su hijo, Teodoro Herrera. Él tiene acceso completo a su cuenta desde hace 2 años. 2 años. Eso significaba que desde antes de la fiesta, desde mucho antes de que me empujara y me gritara, Teodoro ya estaba robándome. No era solo falta de respeto o ingratitud, era un plan calculado para quitarme todo lo que tenía. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada en la cocina, tratando de procesar todo. Mi hijo, el niño al que había criado sola, al que le había dado todo, me estaba robando sistemáticamente. Y Paula, con toda seguridad, sabía todo. Recordé entonces otras cosas que había ignorado. Como cuando Teodoro me había pedido que firmara unos papeles del banco para simplificar mis trámites. Como cuando Paula había comentado casualmente que era inteligente tener a alguien de confianza manejando las finanzas cuando una está envejeciendo. Como cuando me habían convencido de cambiar mi testamento para evitar problemas legales después. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas que finalmente empezaba a formar una imagen clara. No había sido casualidad. No había sido gradual. Había sido un robo planificado, ejecutado paso a paso, durante años, aprovechándose de mi confianza ciega y mi amor incondicional. Esa tarde, cuando Teodoro finalmente me devolvió la llamada, su voz sonaba irritada. ¿De qué papeles me hablas, mamá? Le expliqué lo que había descubierto en el registro de la propiedad y hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, no entiendes nada de estos temas legales. Esos documentos son para protegerte, para que cuando seas muy mayor no tengas que preocuparte por estas cosas complicadas. Paula y yo solo estamos cuidando tus intereses. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña pequeña. Y el dinero que ha estado saliendo de mi cuenta. Otro silencio. ¿Qué dinero? Mamá, creo que estás confundida. Tal vez deberías hablar con el doctor. A veces el estrés causa problemas de memoria.
Ahí fue cuando supe con certeza que no solo me estaba robando, sino que además pensaba que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Me estaba tratando como si fuera una anciana senil que no entendía sus propios asuntos. Teodoro, quiero que vengas mañana para que hablemos de esto cara a cara. No puedo mañana, mamá. Paula y yo tenemos planes. Pero no te preocupes por estas cosas, todo está bajo control. Cuando colgó, me quedé ahí con el teléfono en la mano, sintiendo como algo se rompía definitivamente dentro de mi pecho. No era solo la traición económica. Era la manera en que me trataba, como si fuera un problema que había que manejar, un obstáculo molesto en sus planes perfectos. Pero ellos no sabían algo importante sobre mí. Yo no era la mujer ingenua que creían que era. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo, había criado a un hijo sola, había trabajado durante décadas para construir lo que tenía. Y si pensaban que iban a robarme todo sin que yo hiciera nada, estaban muy equivocados. Esa noche tomé una decisión. Ya no iba a ser la víctima silenciosa. Iba a descubrir exactamente qué más me habían quitado, y después iba a recuperarlo todo. Pero lo haría en silencio, con paciencia, con la misma determinación que había usado para construir mi vida desde cero. Teodoro y Paula iban a descubrir que habían subestimado completamente a la mujer que pensaban que podían robar impunemente. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en detective de mi propia vida. Cada mañana me despertaba con una determinación fría que no había sentido jamás. Teodoro y Paula pensaban que era una anciana confundida que no entendía sus propios asuntos, pero estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Comencé por hacer una lista de todo lo que recordaba haber firmado en los últimos 3 años. No fueron pocas las veces que Teodoro había llegado con Paula, siempre sonrientes, siempre con alguna excusa convincente para que pusiera mi firma en documentos que no leía completamente. Es por tu seguridad, mamá. Es para evitarte problemas con el gobierno. Es mejor prevenir que lamentar. Cada papel que había firmado ahora me parecía sospechoso. Revisé cada cajón, cada carpeta, cada sobre que guardaba en mi casa. Encontré copias de documentos que ni siquiera recordaba haber recibido. Autorizaciones bancarias, cambios en mis pólizas de seguro, modificaciones en mi testamento, y algo que me hizo temblar las manos. Un poder notarial que le daba a Teodoro control total sobre mis decisiones financieras en caso de que yo fuera declarada mentalmente incompetente. Esas 2 terribles me persiguieron durante días. Mentalmente incompetente. Ahora entendía por qué Teodoro siempre insinuaba que yo estaba confundida, que tal vez necesitaba ver a un doctor, que mi memoria no era confiable. No era preocupación genuina. Era preparación. Estaba construyendo un caso para declararme incapaz de manejar mis propios asuntos. La realización me golpeó como un rayo. El plan no era solo robarme gradualmente. El plan era quitarme todo de una vez, usando ese poder notarial, y después internarme en algún asilo donde yo no fuera un problema para su nueva vida perfecta. Decidí que necesitaba ayuda profesional, pero no podía confiar en el abogado familiar que Teodoro me había recomendado hace 2 años. En secreto, busqué a una abogada especializada en derecho familiar y abuso financiero de personas mayores. Se llamaba Andrea Reyes, tenía unos 40 años, y cuando le conté mi historia, su expresión se volvió muy seria. Señora Herrera, lo que me está describiendo es un patrón clásico de abuso financiero familiar. Lamentablemente, vemos este tipo de casos más frecuentemente de lo que la gente imagina. Me explicó que mis sospechas eran correctas, que los documentos que había firmado efectivamente le habían dado a Teodoro control sobre mi patrimonio. ¿Puedo hacer algo para recuperar el control? Andrea asintió. Sí, pero va a requerir pruebas sólidas de que usted fue engañada para firmar estos documentos. También necesitamos demostrar que usted está completamente capacitada mentalmente para tomar sus propias decisiones. Me pidió que trajera todos los documentos que pudiera encontrar, y también me sugirió algo que no había considerado: revisar los registros de llamadas y mensajes de texto entre Teodoro y Paula. A menudo, en estos casos, los perpetradores se comunican entre ellos sobre sus planes. Si podemos probar que hubo conspiración deliberada para engañarla, eso fortalece mucho su caso. Esa noche, mientras pensaba en cómo obtener esa información, recordé algo. Hace 1 año, cuando Paula se quedó a dormir en mi casa porque Teodoro estaba de viaje de trabajo, había usado mi computadora para revisar su correo electrónico. Había guardado su contraseña automáticamente en mi navegador.
No me sentía cómoda espiando, pero ya no se trataba de comodidad. Se trataba de supervivencia. Con manos temblorosas, abrí la computadora y accedí a la cuenta de correo de Paula. Lo que encontré ahí me quitó el aire de los pulmones. Había docenas de correos intercambiados con Teodoro sobre mí. La vieja ya firmó los papeles del banco. Cuando tengamos todo el control, la convencemos de vender la casa y comprar algo más pequeño. Mi mamá no sabe nada de inversiones. Podemos manejar su dinero como queramos. Sería ideal que ella decidiera irse a un lugar de retiro, así tendríamos la casa libre. Pero lo más doloroso fueron los correos entre Paula y sus amigas. Mi suegra es tan ingenua que cree todo lo que le decimos. Teodoro dice que en 5 años más va a heredar todo, mientras tanto vamos usando lo que necesitemos. La pobre vieja piensa que somos una familia feliz, no tiene idea de lo que se viene. Había también correos con agentes inmobiliarios preguntando sobre el valor de mi casa, cotizaciones de asilos privados, e incluso conversaciones sobre cómo convencerme de mudarme. La clave es hacerle creer que es su idea. Si ella piensa que está tomando la decisión, no va a resistirse. Cada correo era una puñalada más profunda. No solo me estaban robando, se estaban burlando de mí, riéndose de mi ingenuidad, planeando mi futuro como si yo fuera un objeto que había que mover de un lugar a otro según su conveniencia. Imprimí todo. Cada correo, cada conversación, cada plan que habían hecho a mis espaldas. Cuando terminé, tenía más de 50 páginas de evidencia de su conspiración contra mí. Pero no era suficiente con tener las pruebas. Necesitaba entender exactamente cuánto dinero me habían quitado y dónde estaba ahora. Durante los siguientes días, fui a cada banco donde tenía cuentas, solicité estados de cuenta detallados de los últimos 3 años, y pedí información sobre todas las transacciones que no había autorizado directamente. El panorama que emergió era peor de lo que había imaginado. No eran solo los $15,000 que había visto inicialmente. En total, habían extraído más de $42,000 de mis diferentes cuentas. Mi certificado de depósito de $25,000 había sido cancelado prematuramente y el dinero transferido a una cuenta que Teodoro había abierto para manejar mis inversiones de manera más eficiente. También descubrí que mi póliza de seguro de vida había sido modificada. Antes, yo era la beneficiaria de mi propio seguro, lo que significaba que si necesitaba dinero por emergencias médicas, podía usar ese fondo. Ahora, Teodoro era el único beneficiario, y la póliza no podía ser modificada sin su autorización. Cada descubrimiento era como encontrar una nueva traición. Durante años, mientras yo me privaba de pequeños lujos para ahorrar dinero, mientras cambiaba marcas en el supermercado para gastar menos, mientras reparaba mi ropa vieja en lugar de comprar nueva, ellos estaban gastando mis ahorros como si fueran suyos. Una tarde, mientras revisaba los extractos bancarios, sonó el teléfono. Era Teodoro. Su voz sonaba irritada, como siempre últimamente cuando hablaba conmigo. Mamá, el banco me llamó diciendo que has estado pidiendo muchas copias de documentos. ¿Para qué necesitas todo eso? Por primera vez en semanas, mantuve la calma perfecta. Solo estoy organizando mis papeles, hijo. Ya sabes que a mi edad es importante tener todo en orden. Hubo una pausa. Bueno, pero no hagas nada sin consultarme. Recuerda que ahora yo manejo estas cosas por ti. Por supuesto, Teodoro. No haría nada sin consultarte. Mi voz sonaba tan natural que incluso yo me sorprendí. Había aprendido a mentir con la misma facilidad con que ellos me habían mentido a mí durante años. Cuando colgué, me di cuenta de algo importante. Ya no me dolía hablar con él. La traición había sido tan completa, tan calculada, tan cruel, que había matado algo dentro de mí. El amor incondicional que había sentido por mi hijo durante 34 años se había convertido en algo diferente. No era odio, porque el odio requiere pasión. Era algo más frío, más calculado. Era la determinación de una mujer que había construido su vida desde cero y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propio hijo, la destruyera. Esa noche, mientras organizaba todas las pruebas que había reunido, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a seguir siendo la víctima. Ya no iba a fingir que no sabía lo que estaba pasando. Era hora de empezar la segunda parte de mi plan, recuperar todo lo que me habían quitado. Pero lo haría con paciencia, con estrategia, con la misma frialdad calculada que ellos habían usado conmigo.
Teodoro y Paula habían cometido un error fundamental. Habían subestimado completamente a la mujer que creían haber derrotado. Su error se estaba convirtiendo en mi ventaja. Y yo estaba lista para usarla. La primera acción que tomé fue algo que nunca pensé que haría en mi vida. Contraté un investigador privado. Andrea, mi abogada, me había recomendado a un hombre llamado Joaquín Torres, un ex policía de unos 50 años que se especializaba en casos de fraude familiar. Cuando nos encontramos en su oficina pequeña pero ordenada, le mostré todas las pruebas que había recopilado. Joaquín revisó cada documento con la meticulosidad de alguien que había visto este tipo de casos muchas veces. Señora Herrera, usted ha hecho un trabajo excelente reuniendo esta información. Pero necesitamos más. Necesito seguir el rastro del dinero que le quitaron, y también necesito documentar el estilo de vida que están llevando su hijo y su nuera con sus recursos. Me explicó que iba a investigar las cuentas bancarias de Teodoro y Paula, sus compras recientes, sus inversiones, y cualquier propiedad que hubieran adquirido. Si están viviendo por encima de sus ingresos declarados, eso va a ser evidencia adicional de que están usando su dinero ilegalmente. Mientras Joaquín hacía su trabajo, yo continué con mi investigación personal. Había aprendido a ser muy cuidadosa, a no dejar rastros de lo que estaba haciendo. Cada vez que Teodoro me llamaba, yo actuaba como la madre ingenua y preocupada que él esperaba que fuera. Cada vez que Paula me enviaba mensajes fingiendo preocupación, yo respondía con gratitud falsa. Una semana después, Joaquín me citó en su oficina con noticias que me dejaron sin aliento. Señora Herrera, su hijo y su nuera han estado muy ocupados con su dinero. Me mostró fotografías de un automóvil deportivo rojo que Teodoro había comprado hace 3 meses, un carro de $65,000 que había pagado en efectivo. También compraron muebles para su apartamento por valor de $15,000, y Paula se hizo una cirugía plástica que costó $8,000. Todo pagado en efectivo o con transferencias desde las cuentas que controlan en su nombre. Las fotografías mostraban recibos, comprobantes de pago y documentos que probaban cada transacción. Pero lo más impactante fue la información sobre sus planes inmobiliarios. Estuvieron viendo casas en un barrio exclusivo la semana pasada. Casas de $300,000. El agente inmobiliario me confirmó que dijeron que estaban esperando recibir una herencia pronto y que podrían pagar en efectivo. Una herencia que estaban esperando recibir pronto. Mi herencia. Mientras yo seguía viva, ellos ya estaban gastando el dinero que esperaban heredar cuando yo muriera. La frialdad de esa realización me atravesó como un calambre helado. Joaquín había conseguido aún más información perturbadora. También investigué los registros telefónicos que usted me pidió. Su hijo y su nuera han estado en contacto frecuente con un abogado especializado en declarar incapacidad mental por senilidad. Aparentemente, han estado consultando sobre los pasos legales necesarios para obtener control total sobre sus asuntos. Me mostró copias de correos electrónicos entre el abogado y Teodoro donde discutían estrategias para demostrar el deterioro cognitivo de una persona mayor. El abogado había sugerido documentar episodios de confusión, obtener testimonios de comportamiento errático y crear un registro médico que respalde la incapacidad mental. Su hijo ha estado construyendo un caso para declararla mentalmente incompetente, señora Herrera. Si hubiera tenido éxito, habría obtenido control legal total sobre todos sus bienes y decisiones. La magnitud de la traición era tan grande que por un momento no pude respirar. No solo me estaban robando gradualmente, estaban planeando quitarme todo de una vez y después encerrarme en algún lugar donde ya no fuera un problema para ellos. Era un plan tan calculado, tan cruel, que parecía sacado de una pesadilla. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido hace un mes. El dolor había sido reemplazado por una determinación fría y calculada. Joaquín, ¿qué necesito para demostrar que estoy completamente cuerda y que ellos me engañaron deliberadamente? Me explicó que necesitaba evaluaciones psicológicas y médicas que probaran mi competencia mental, y también necesitaba documentar que había sido engañada para firmar los documentos bajo falsas pretensiones. La buena noticia es que tenemos evidencia clara de conspiración y fraude. La mala noticia es que va a ser una batalla legal larga y costosa. No me importa cuánto cueste ni cuánto tiempo tome, le dije con una voz que sonaba más firme de lo que me había escuchado en años. Quiero recuperar todo lo que me quitaron, y quiero que enfrenten las consecuencias de lo que han hecho. Durante las siguientes 2 semanas, seguí las instrucciones de Andrea al pie de la letra.
Me sometí a evaluaciones psicológicas extensas con 3 especialistas diferentes. Todos concluyeron que tenía una capacidad mental perfecta para mi edad, excelente memoria y ningún signo de deterioro cognitivo. Los reportes médicos demostraban que estaba completamente capacitada para tomar mis propias decisiones financieras y legales. También contraté a un contador forense para que trazara exactamente dónde había ido cada dólar de mi dinero. Los números eran devastadores. En total, Teodoro y Paula habían extraído, transferido o gastado más de $85,000 de mis fondos en los últimos 2 años. No eran pequeñas cantidades tomadas gradualmente. Eran transferencias grandes y calculadas que habían usado para financiar su estilo de vida. El contador encontró que habían abierto cuentas de inversión con mi dinero, pero las inversiones estaban a nombre de ellos. Habían comprado acciones, bonos y certificados de depósito usando mis fondos como capital inicial. Técnicamente, habían robado mi dinero para hacer más dinero para ellos mismos. Mientras tanto, yo seguía actuando como si no supiera nada. Cuando Teodoro me llamaba, yo mantenía conversaciones normales. Cuando Paula me enviaba mensajes ocasionales, yo respondía con la misma cordialidad de siempre. Incluso acepté una invitación para cenar en su casa, donde actué como la suegra agradecida que esperaban que fuera. Durante esa cena, que ahora sabía que habían pagado con mi dinero, los observé con nuevos ojos. La manera en que se miraban cuando pensaban que yo no estaba viendo, las sonrisas cómplices que intercambiaban, la forma en que hablaban sobre sus planes futuros sin incluirme nunca. Todo tenía un significado diferente ahora que conocía la verdad. Paula me mostró su anillo nuevo, un diamante que debía haber costado al menos $5,000. ¿No es hermoso, doña Aurelia? Teodoro me lo regaló para nuestro aniversario. Yo sonreí y la felicité, sabiendo perfectamente que ese anillo había sido comprado con mi dinero. Teodoro habló sobre el carro nuevo que estaba considerando comprar. Es una inversión inteligente, mamá. Los carros de buena marca mantienen su valor. Yo asentí admirada, conociendo ya que tenía el dinero en efectivo para comprarlo porque lo había sacado de mis cuentas. Pero la conversación que más me impactó fue cuando Paula mencionó casualmente que habían estado viendo casas. Creo que es importante planificar para el futuro, ¿no crees, doña Aurelia? Especialmente cuando las familias cambian y las necesidades son diferentes. La manera en que dijo "cuando las familias cambian" me hizo entender que ya estaban planeando públicamente un futuro sin mí. No se molestaban en disimular porque creían que yo era demasiado ingenua para entender las implicaciones de lo que estaban diciendo. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla y revisé todos los documentos legales que Andrea había preparado. Demandas por fraude, por abuso financiero de persona mayor, por falsificación de documentos, y solicitudes para recuperar el control total de mis bienes. Todo estaba listo. Tenía las pruebas, tenía los testigos expertos, tenía la documentación médica que probaba mi competencia mental, y tenía un rastro completo de cada dólar que me habían robado. Pero antes de proceder legalmente, decidí darles una oportunidad. No porque los perdonara, sino porque quería ver si había algún vestigio de conciencia en el hijo que había criado. Quería saber si, enfrentado con la verdad, Teodoro mostraría algún arrepentimiento genuino. Al día siguiente le envié un mensaje simple. «Hijo, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedes venir a casa mañana?» Su respuesta fue típica. «¿Qué pasa ahora, mamá? Espero que no sea otra de tus confusiones con los papeles del banco». Sus confusiones. Incluso cuando le estaba dando la oportunidad de hacer lo correcto, él seguía tratándome como si fuera una anciana senil que no entendía sus propios asuntos. Esa respuesta me confirmó que había tomado la decisión correcta. Ya no había vuelta atrás. Mientras yo pasaba noches sin dormir organizando pruebas y reuniéndome con abogados, Teodoro y Paula vivían como si fueran millonarios. Sus redes sociales eran una exhibición constante de la vida de lujo que estaban financiando con mi dinero. Cada día revisaba sus perfiles, no por masoquismo, sino porque Joaquín me había explicado que esas publicaciones eran evidencia adicional de cómo estaban gastando mis fondos. Paula subía fotografías casi diarias de sus aventuras gastronómicas. Restaurantes elegantes donde una cena para 2 costaba más de $200, vinos importados que valían más que mi pensión mensual, postres artesanales que parecían obras de arte. En cada foto aparecía sonriente,
etiquetando a Teodoro y escribiendo frases como la vida es demasiado corta para no disfrutarla o merecemos lo mejor. Teodoro había desarrollado una obsesión por mostrar su nuevo estilo de vida profesional. Fotos de su oficina rediseñada con muebles modernos que reconocí de las facturas que Joaquín había conseguido. Imágenes de reuniones de negocios en clubes exclusivos donde la membresía costaba $5,000 anuales. Publicaciones sobre sus inversiones inteligentes y sus decisiones financieras estratégicas. Pero lo que más me dolía eran las publicaciones donde aparecían juntos, felices, celebrando logros que habían financiado con mis ahorros. La foto del día que compraron el carro deportivo, abrazados frente al concesionario, con el texto "Cuando trabajas duro, los sueños se cumplen". La imagen de Paula estrenando su collar de perlas de $8,000 con la frase "Mi esposo sabe cómo hacerme sentir especial". Había algo particularmente cruel en la forma en que documentaban cada lujo. Era como si estuvieran celebrando no solo su buena fortuna, sino específicamente el hecho de que la habían conseguido engañándome. Cada publicación parecía un mensaje dirigido a mí, aunque ellos no sabían que yo las estaba viendo. Paula había comenzado a publicar reflexiones inspiradoras sobre la vida que sonaban como burlas directas a mi situación. A veces hay que alejarse de la negatividad para encontrar la verdadera felicidad. La familia real es la que eliges, no necesariamente la que te tocó por sangre. Cuando te liberas de las personas tóxicas, tu vida florece de maneras increíbles. ¿Personas tóxicas? ¿Negatividad? Yo, que había trabajado durante décadas para darle a mi hijo todo lo que necesitaba, ahora era clasificada públicamente como la influencia negativa de la que ellos habían tenido que liberarse. Y lo hacían usando el dinero que me habían robado para pagar por el lujo que les permitía sentirse superiores a mí. Teodoro había adoptado un tono de empresario exitoso que nunca había tenido antes. Publicaba citas motivacionales sobre tomar decisiones difíciles para proteger tu futuro y no dejar que la culpa te impida hacer lo que es mejor para tu familia. Hablaba constantemente sobre sus nuevas oportunidades de inversión y sus planes de expansión financiera. Sus planes de expansión financiera. Mi dinero convertido en sus oportunidades de inversión. Mis décadas de ahorro transformadas en sus decisiones difíciles para proteger su futuro. Lo más insoportable fueron las publicaciones del Día de las Madres. Paula había subido una foto de ella con su propia madre, acompañada de un texto largo sobre las madres que realmente aman a sus hijos incondicionalmente y los apoyan en sus decisiones de adultos. Teodoro había reposteado esa imagen con el comentario afortunado de tener una suegra que entiende lo que significa el amor verdadero. Una suegra que entiende el amor verdadero. Mientras a mí, su propia madre, me tenían clasificada como el obstáculo del que habían tenido que liberarse para ser felices. Pero no eran solo las redes sociales. Joaquín había estado siguiéndolos discretamente y me traía reportes semanales de sus actividades. Almorzaban en restaurantes caros 3 veces por semana. Paula se hacía tratamientos de belleza en un spa de lujo cada viernes. Teodoro había contratado un entrenador personal privado que le costaba $300 por sesión. Habían comenzado a asistir a eventos sociales exclusivos donde se codeaban con gente adinerada. Joaquín tenía fotografías de ellos en galas benéficas donde los boletos costaban $500 por persona, en subastas de arte donde hacían ofertas de miles de dólares, en fiestas privadas en mansiones de empresarios conocidos. Están construyendo una imagen pública de éxito financiero, me explicó Joaquín. Quieren ser percibidos como una pareja próspera que pertenece a los círculos sociales altos. Pero sus ingresos declarados no justifican este nivel de gasto. La única fuente adicional de dinero que tenemos registrada son los fondos que han extraído de sus cuentas. El contraste era brutal. Mientras ellos vivían como nuevos ricos, yo había comenzado a racionar mis gastos aún más de lo normal. No porque realmente necesitara hacerlo, sino porque psicológicamente me resultaba imposible gastar dinero sabiendo que me estaban robando. Compraba las marcas más baratas en el supermercado, reparaba mi ropa vieja en lugar de comprar nueva, y había cancelado pequeños lujos como mi suscripción al cable. Una tarde, mientras revisaba las fotografías más recientes que Joaquín me había traído, encontré algo que me hizo sentir náuseas físicas. Era una imagen de Paula en una joyería elegante, probándose un brazalete de diamantes. La fecha de la foto era del día anterior, y el precio que se alcanzaba a ver en la etiqueta era de $12,000. $12,000. Más de lo que yo había gastado en mí misma en los últimos 3 años.
Y ella se le estaba probando como si fuera algo natural, algo que merecía, algo que había ganado con su propio esfuerzo. Esa noche recibí una llamada de Teodoro. Su voz sonaba extrañamente alegre, más animada de lo que la había escuchado en meses. Mamá, ¿cómo estás? Quería contarte que Paula y yo estamos muy emocionados porque encontramos la casa perfecta. Es un poco cara, pero creemos que es una inversión inteligente para nuestro futuro. Me contó sobre la casa como si estuviera compartiendo buenas noticias conmigo. 4 habitaciones, 3 baños, jardín grande, piscina, en un vecindario exclusivo donde vivían médicos y abogados exitosos. Va a costar $350,000, pero tenemos un plan financiero sólido para pagarla. Su plan financiero sólido. Mi herencia que esperaban recibir cuando yo muriera, combinada con el dinero que ya me habían robado. ¿No te parece emocionante, mamá? Por fin vamos a tener el espacio que necesitamos para crecer como familia. Crecer como familia. Como si yo no fuera parte de esa familia. Como si mi muerte fuera simplemente un paso necesario en sus planes de crecimiento. Suena maravilloso, hijo, logré decir con voz estable. Estoy muy feliz por ustedes. Cuando colgué el teléfono, me quedé ahí sentada en mi cocina pequeña, en mi casa que ya no era completamente mía, pensando en la casa de $350,000 que iban a comprar con mi dinero. Pensando en la joyería de $12,000 que Paula se había probado ayer. Pensando en la vida de lujo que estaban viviendo mientras me trataban como si fuera una carga molesta que había que manejar. Pero ya no sentía dolor. El dolor había sido reemplazado por algo más poderoso, la certeza absoluta de que había llegado el momento de actuar. Teodoro y Paula habían cometido el error de subestimar completamente a la mujer que creían haber derrotado. Mañana sería el día en que descubrirían lo equivocados que estaban. El momento que había estado preparando durante semanas finalmente llegó un martes por la mañana. Andrea me había confirmado que todos los documentos legales estaban listos, que las demandas habían sido presentadas oficialmente, y que las órdenes judiciales para congelar las cuentas bancarias de Teodoro y Paula entrarían en vigor al mediodía. Pero antes de que los procesos legales comenzaran, yo quería hacer algo que había planeado cuidadosamente. A las 10 de la mañana, Teodoro llegó a mi casa con esa expresión de irritación contenida que había adoptado cada vez que tenía que lidiar con los problemas de mamá. Venía solo, porque Paula estaba en el spa recibiendo un tratamiento facial de $200 que, como todo lo demás, había sido pagado con mi dinero. ¿De qué querías hablar, mamá? Espero que sea importante porque tengo una reunión a las 11. Se sentó en mi sofá como si estuviera haciendo un gran favor al dedicarme unos minutos de su valioso tiempo. Me senté frente a él con una caja de documentos que había preparado especialmente para este momento. Mi voz salió más calmada de lo que había esperado. Teodoro, quiero hablar contigo sobre el dinero que has estado tomando de mis cuentas. Su expresión cambió inmediatamente. La irritación se convirtió en algo que parecía sorpresa genuina, pero yo ya conocía esa cara. Era la misma expresión que había puesto cuando era niño y lo sorprendía mintiendo sobre sus calificaciones o sobre travesuras que había hecho. ¿De qué estás hablando, mamá? No he tomado ningún dinero tuyo. Creo que estás confundida otra vez. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña que había inventado una historia fantástica. Saqué el primer documento de la caja. Era un estado de cuenta bancario con todos los retiros marcados en rojo. $85,000. Teodoro. Esa es la cantidad exacta que has extraído de mis diferentes cuentas en los últimos 2 años. Vi cómo tragó saliva, pero mantuvo su compostura. Mamá, yo tengo autorización legal para manejar esas cuentas. Todo lo que he hecho ha sido para proteger tus intereses financieros. Tú misma firmaste los documentos que me dieron esa autorización. Tienes razón, dije, manteniendo mi voz perfectamente calmada. Yo firmé esos documentos. Porque tú me dijiste que eran para actualizar mi información con el banco. Porque confié en ti completamente. Porque nunca pensé que mi propio hijo me mentiría para robarme. Saqué el segundo conjunto de documentos. Las fotografías del carro deportivo, los recibos de las joyas de Paula, los comprobantes de los restaurantes caros, la información sobre la casa de $350,000 que estaban planeando comprar. Todo esto ha sido pagado con mi dinero, Teodoro. El carro que compraste en efectivo. Las joyas que le has regalado a Paula. Los tratamientos de belleza,
las cenas elegantes, la membresía del club exclusivo. Todo financiado con los ahorros de tu madre. Su cara se puso pálida, pero seguía tratando de mantener el control. Esos son gastos normales, mamá. Paula y yo trabajamos duro y tenemos derecho a disfrutar de nuestros ingresos. Tus ingresos. Saqué los reportes de Joaquín sobre sus finanzas reales. Tu salario como ingeniero es de $4,000 mensuales. El salario de Paula en su oficina de marketing es de $2,500 mensuales. Juntos ganan $6,500 al mes. Pero en los últimos 6 meses han gastado más de $50,000 en lujos. Las matemáticas eran irrefutables. No había manera de que pudieran mantener ese estilo de vida con sus ingresos reales. Teodoro se quedó callado por primera vez desde que había llegado. Saqué entonces las copias de los correos electrónicos que había encontrado en la cuenta de Paula. Los planes para declararme mentalmente incompetente. Las conversaciones sobre vender mi casa. Las burlas sobre mi ingenuidad. Las referencias a mi muerte como una oportunidad financiera. También sé sobre el abogado que consultaron para declararme senil, Teodoro. Sé sobre los planes que tenían para internarme en un asilo cuando obtuvieran control total sobre mis bienes. Y sé exactamente lo que pensaban de mí mientras fingían preocuparse por mi bienestar. La lectura de esos correos electrónicos en voz alta fue como ver cómo se desmoronaba la máscara que había mantenido durante años. Cada frase que leí, cada plan cruel que revelé, cada burla que expuse, lo hacía encogerse más en el sofá. Cuando terminé de leer, el silencio en la habitación era tan pesado que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Teodoro tenía la cabeza entre las manos, pero no era arrepentimiento lo que veía en su postura. Era pánico por haber sido descubierto. Mamá, puedo explicarte todo. Las cosas no son como parecen. Paula y yo solo queríamos asegurar tu futuro, protegerte de... Basta. Mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en años. No quiero más mentiras, Teodoro. No quiero más explicaciones. Quiero que sepas que desde hace una hora, todas las cuentas bancarias que controlabas en mi nombre han sido congeladas por orden judicial. Vi cómo la información llegaba a su cerebro como un rayo. Sus ojos se abrieron completamente y se enderezó en el sofá. ¿Qué significa eso? Significa que ya no tienes acceso a ni un solo centavo de mi dinero. Significa que el brazalete de diamantes de $12,000 que Paula se estaba probando ayer no va a poder comprarlo. Significa que la casa de $350,000 que estaban planeando comprar tendrá que esperar. Se levantó del sofá bruscamente. No puedes hacer eso. Yo tengo autorización legal. Tengo poder notarial. Tenías poder notarial, lo corregí. Poder que obtuviste engañándome. Pero resulta que cuando se puede probar que una persona fue coaccionada o engañada para firmar documentos legales, esos documentos pueden ser anulados. Le mostré las evaluaciones psicológicas que certificaban mi competencia mental completa, los reportes médicos que confirmaban que no tenía ningún deterioro cognitivo, y los documentos legales que anulaban todos los poderes que le había otorgado sin saberlo. También he demandado por fraude, por abuso financiero de persona mayor, y por conspiración. Tengo pruebas de todo, Teodoro. Cada dólar que gastaron, cada mentira que dijeron, cada plan que hicieron a mis espaldas. Su reacción fue exactamente lo que había esperado. No hubo disculpas genuinas, no hubo reconocimiento del daño que me había causado. Solo rabia por haber perdido el control que creía tener sobre mí. Esto es ridículo. Tú no entiendes nada de finanzas. Solo estábamos cuidándote. Sin nosotros serías una anciana sola y vulnerable. Sin ustedes, dije levantándome del sofá con una dignidad que no había sentido en años, soy una mujer de 69 años con $85,000 más en mis cuentas bancarias. La realización de que había perdido completamente el control de la situación lo golpeó como una pared de ladrillos. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos devolver el dinero, podemos hablar con los abogados, podemos encontrar una solución. La solución ya está en marcha, hijo. En este momento, Paula está recibiendo la notificación legal en el spa. Esta tarde, ambos van a recibir las citaciones oficiales para comparecer ante el juez. Y mañana, toda la documentación de este caso va a ser pública. La mención de que el caso se volvería público lo hizo palidecer aún más.
Su reputación profesional, su imagen en las redes sociales, su membresía en el club exclusivo, todo dependía de mantener la apariencia de ser un hombre exitoso e íntegro. Por favor, mamá, podemos manejar esto en privado. No es necesario involucrar a los tribunales. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, sonreí. No era una sonrisa de crueldad, sino de satisfacción profunda. Teodoro, durante 2 años manejaron mis asuntos en privado. Mintieron en privado, robaron en privado, conspiraron en privado. Ahora es momento de que todo se maneje públicamente. Se dirigió hacia la puerta con paso tembloroso, pero se detuvo antes de salir. Esto va a destruir nuestra familia, mamá. No, hijo, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Nuestra familia fue destruida el día que decidiste que robarme era más fácil que respetarme. Lo único que estoy haciendo es reconocer oficialmente algo que ya había pasado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me senté de nuevo en mi sofá y respiré profundamente. Después de semanas de planificación silenciosa, después de meses de dolor y humillación, finalmente había llegado el momento de la verdad. La guerra había comenzado oficialmente. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tenía todas las armas. Lo que siguió a esa confrontación fue como ver un castillo de naipes desmoronándose en cámara lenta. Durante 2 semanas, observé desde la distancia cómo la vida perfecta que Teodoro y Paula habían construido con mi dinero se convertía en una pesadilla de la que no podían despertar. La primera señal del colapso llegó esa misma tarde, cuando Paula regresó del spa gritando histéricamente. Joaquín me había conseguido una grabación de audio de esa conversación, porque tenían un contacto en el edificio donde vivían. Los gritos se escuchaban desde el pasillo. Tu madre loca nos está demandando. Dice que le robamos dinero. Van a congelar todas nuestras cuentas. La respuesta de Teodoro fue exactamente lo que había esperado de él. No asumió responsabilidad por nada, sino que trató de echarle la culpa a ella. Te dije que fueras más discreta con los gastos. Te dije que no publicaras tantas fotos de las joyas. Ahora ella sabe todo por tu culpa. Su primera reacción no fue arrepentimiento ni preocupación por el daño que me habían causado. Fue pánico por las consecuencias que iban a enfrentar ellos. Durante toda esa primera noche estuvieron haciendo llamadas desesperadas a abogados, tratando de encontrar alguna manera de detener el proceso legal que ya había comenzado. Al día siguiente, cuando intentaron acceder a las cuentas bancarias que controlaban en mi nombre, descubrieron que todas habían sido efectivamente congeladas. El cajero automático rechazó sus tarjetas, las transferencias electrónicas fueron bloqueadas, y cuando llamaron al banco, les informaron que había órdenes judiciales pendientes que impedían cualquier movimiento de fondos. Ese fue el momento en que la realidad los golpeó completamente. Durante 2 años habían vivido como si mi dinero fuera suyo, gastando sin restricciones, planeando compras grandes, sintiendo la seguridad de tener recursos ilimitados. De un día para otro, se encontraron con solo los ingresos que realmente tenían, $6,500 mensuales para mantener un estilo de vida que costaba más de $15,000 al mes. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Teodoro tuvo que cancelar la compra del segundo carro que había estado considerando, un SUV de $70,000 que iba a pagar en efectivo. Paula tuvo que suspender todas sus citas en el spa, sus tratamientos de belleza y sus compras semanales de ropa diseñada. La membresía del club exclusivo tuvo que ser cancelada porque no podían pagar la cuota mensual de $800. Pero lo más devastador fue cuando el concesionario de carros vino a recuperar el Deportivo rojo. Resulta que aunque lo habían pagado en efectivo, habían usado ese carro como garantía para un préstamo personal de $30,000 que habían solicitado para financiar sus otros lujos. Cuando las cuentas fueron congeladas, no pudieron hacer el pago mensual del préstamo, y el banco ordenó el embargo del vehículo. Joaquín me trajo fotografías de ese momento humillante. Paula llorando en la banqueta mientras el grúa se llevaba el carro que había sido su símbolo de estatus. Teodoro discutiendo con los empleados del banco, tratando de explicar que había sido un malentendido, que el dinero iba a estar disponible pronto, que solo necesitaban más tiempo. Pero no era solo la pérdida de bienes materiales lo que los estaba destruyendo. Era la exposición pública de su fraude. Como había prometido, toda la documentación del caso se volvió pública, y los medios locales se interesaron inmediatamente en la historia.
Ingeniero acusado de robar 85,000 dólares a su madre de 69 años, fue el titular que apareció en el periódico principal de la ciudad. La reputación profesional de Teodoro se desintegró en cuestión de días. Sus colegas en la empresa de ingeniería comenzaron a evitarlo, sus clientes empezaron a cancelar contratos, y su jefe lo llamó a una reunión disciplinaria donde le informaron que estaba siendo suspendido sin sueldo mientras se resolvía el caso legal. Paula enfrentó consecuencias similares en su trabajo de marketing. Su jefa, una mujer mayor que se sintió personalmente ofendida por lo que habían hecho, la despidió inmediatamente alegando que la empresa no podía mantener empleados involucrados en escándalos de abuso contra personas mayores. De un día para otro se encontraron sin los ingresos que tenían, sin acceso al dinero que habían robado, y con gastos fijos que ya no podían costear. El apartamento elegante en el centro de la ciudad, que rentaban por $3,000 mensuales, se volvió insostenible. Los pagos mínimos de las tarjetas de crédito que habían usado para complementar sus gastos se acumularon rápidamente. Lo más satisfactorio para mí fue ver cómo su círculo social los abandonó inmediatamente. Las mismas personas que habían estado celebrando con ellos en fiestas y restaurantes caros desaparecieron completamente cuando el escándalo se volvió público. Los contactos del club exclusivo ya no respondían sus llamadas. Las amigas de Paula que aparecían en todas sus fotos de Instagram dejaron de invitarla a eventos. Sus redes sociales, que habían sido escaparates de su vida perfecta, se convirtieron en cementerios digitales. Ya no había fotos de restaurantes elegantes porque no tenían dinero para pagarlos. Ya no había imágenes de joyas nuevas porque no podían comprarlas. Las publicaciones motivacionales sobre el éxito y la libertad financiera desaparecieron completamente. Después de 3 semanas de silencio, recibí la llamada que había estado esperando. Era Teodoro, y su voz sonaba completamente diferente a como la había escuchado en años. No había rastro de la arrogancia condescendiente que había adoptado conmigo. Solo había desesperación pura. Mamá, por favor, necesito que hablemos. Paula y yo estamos pasando por una situación muy difícil. Creo que podemos encontrar una solución que funcione para todos. Su cambio de tono era tan dramático que casi me dio risa. El hombre que me había empujado contra la pared gritándome que no arruinara la fiesta de su esposa ahora me hablaba con la humildad de alguien que finalmente entendía su posición real. ¿Qué tipo de solución tienes en mente, Teodoro? Mi voz se mantuvo fría y controlada. Podemos devolver todo el dinero, mamá. Todo. Y podemos pedirte perdón públicamente. Podemos admitir que cometimos errores terribles. Solo te pedimos que retires las demandas y que podamos manejar esto como familia. Errores terribles. Después de 2 años de robo sistemático, de mentiras calculadas, de planes para declararme mentalmente incompetente, ahora lo llamaba errores terribles. Teodoro, el dinero que gastaron ya no se puede devolver. Las joyas de Paula, los tratamientos de belleza, las cenas en restaurantes caros, los viajes, todo eso ya no existe. ¿Cómo planean devolver dinero que ya consumieron? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Podemos hacer un plan de pagos. Podemos trabajar más, conseguir empleos adicionales, vender nuestras cosas. Te damos todo lo que tenemos y después pagamos el resto mensualmente. Era interesante cómo el pánico los había vuelto súbitamente dispuestos a trabajar más y conseguir empleos adicionales. Durante 2 años habían preferido robarme antes que hacer el esfuerzo adicional que ahora ofrecían desesperadamente. Y Paula está de acuerdo con este plan de trabajar más para pagarme lo que me robaron. Sí, mamá. Los dos estamos completamente de acuerdo. Sabemos que cometimos errores graves y queremos hacer lo correcto. Querían hacer lo correcto. No porque realmente entendieran el daño que me habían causado, sino porque las consecuencias de sus acciones finalmente los habían alcanzado. Teodoro, aprecio que me llames, pero las demandas van a continuar. Este caso va a ir a juicio, y van a enfrentar todas las consecuencias legales de lo que hicieron. Pero mamá, somos familia. Las familias resuelven sus problemas sin involucrar a los tribunales. Ahora éramos familia otra vez. Cuando tenían control sobre mi dinero y planeaban internarme en un asilo, yo era la suegra tóxica de la que tenían que liberarse. Cuando perdieron todo y necesitaban desesperadamente mi perdón, súbitamente recordaron que éramos familia. Tienes razón, Teodoro. Las familias resuelven sus problemas sin tribunales.
Lástima que decidiste robarme en lugar de hablar conmigo como familia. Cuando colgué el teléfono, me sentí más liviana de lo que me había sentido en años. El hijo que había criado, que había amado incondicionalmente, que había sacrificado todo por él, finalmente estaba experimentando las consecuencias reales de sus decisiones. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente en control de mi propia vida. 6 meses después de que todo comenzara, me encontraba sentada en el jardín de mi nueva casa, una pequeña pero hermosa propiedad que había comprado con el dinero que recuperé del juicio. Era una mañana de sábado perfecta, con el sol filtrándose suavemente entre las hojas del árbol de limón que había plantado la semana anterior. En mis manos tenía una taza de té de manzanilla humeante, y por primera vez en años, el silencio que me rodeaba no era el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz. El juicio había durado 4 meses y había sido devastador para Teodoro y Paula. La evidencia que habíamos presentado era tan completa, tan irrefutable, que sus abogados recomendaron llegar a un acuerdo antes de que el caso fuera a juicio público. Al final, se vieron obligados a devolver no solo los $85,000 que me habían robado, sino también daños adicionales por fraude y abuso financiero que elevaron la cantidad total a $120,000. Para pagar esa suma, tuvieron que vender absolutamente todo lo que habían comprado con mi dinero. Las joyas de Paula fueron a una casa de empeño, donde obtuvieron apenas una fracción de lo que habían pagado originalmente. Los muebles elegantes de su apartamento se vendieron en una subasta pública que se anunció en los periódicos locales. Incluso tuvieron que vender sus anillos de matrimonio para completar la cantidad que me debían. La humillación pública fue completa. El caso había atraído la atención de los medios como un ejemplo perfecto de abuso financiero familiar, y sus nombres aparecieron en artículos de periódicos, reportajes de televisión y programas de radio que discutían el problema creciente de hijos adultos que explotan financieramente a sus padres mayores. Teodoro nunca pudo regresar a su trabajo de ingeniería. Su reputación profesional había quedado completamente destruida, y ninguna empresa de la ciudad quería contratar a alguien que había sido públicamente expuesto como un estafador que robaba a su propia madre. Terminó trabajando en empleos temporales de construcción, ganando menos de la mitad de lo que había ganado antes. Paula tampoco pudo conseguir otro trabajo en marketing. Su despido por fraude apareció en sus referencias laborales, y las empresas de la industria publicitaria son particularmente sensibles a escándalos que pueden dañar su imagen. La última vez que supe de ella, estaba trabajando como mesera en un restaurante de comida rápida, muy lejos de los restaurantes de lujo donde solía cenar con mi dinero. Su matrimonio no sobrevivió a la presión. Cuando se quedaron sin dinero, sin trabajos respetables, y sin el círculo social que los había definido, descubrieron que no tenían absolutamente nada en común además de su amor compartido por el lujo que ya no podían costear. Se divorciaron 8 meses después del juicio, en una batalla legal desagradable donde cada uno culpó al otro por la situación en la que se encontraban. Durante todo ese tiempo, yo mantuve un silencio total. No respondí ninguna de las llamadas desesperadas de Teodoro, no contesté los mensajes de texto donde me suplicaba que lo perdonara, no reaccioné a las cartas que Paula me enviaba prometiendo que había aprendido su lección. Mi silencio no era crueldad, era la respuesta más poderosa que podía darles. Había aprendido que a veces la dignidad requiere no decir nada en absoluto. Con el dinero que recuperé, no solo compré mi nueva casa, sino que también invertí sabiamente en certificados de depósito y bonos del gobierno que me garantizaban ingresos estables para el resto de mi vida. Contraté a un contador personal y a un abogado financiero que se aseguraban de que nunca más pudiera ser víctima de este tipo de abuso. Mi nueva casa era perfecta para esta etapa de mi vida. 2 habitaciones, una cocina pequeña pero funcional, y un jardín donde podía cultivar las hierbas que uso para mis tés. No era lujosa, pero cada centavo que había costado había salido de mis propios ahorros, ganados honestamente, sin engañar a nadie, sin robarle a nadie. Los vecinos de mi nuevo barrio no sabían nada sobre mi historia anterior. Para ellos, yo era simplemente Aurelia, una señora amable que cuidaba su jardín, que siempre tenía tiempo para una conversación agradable, y que hacía los mejores tamales de la cuadra para las fiestas navideñas. Había encontrado una rutina que me llenaba de satisfacción. Cada mañana me despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, sin prisa, sin obligaciones que no hubiera elegido yo misma. Preparaba mi desayuno con calma, regaba mis plantas, y después me sentaba a leer o a escuchar música clásica en la radio. Los domingos había comenzado a asistir a una iglesia pequeña del barrio,
no tanto por devoción religiosa, sino porque me gustaba la comunidad de mujeres mayores que se reunían después del servicio para tomar café y conversar. Eran conversaciones reales, honestas, sin pretensiones, muy diferentes a las interacciones superficiales que había tenido con Paula y sus amigas. Una de esas mujeres, Samantha, se había convertido en algo parecido a una amiga. Tenía 72 años, era viuda como yo, y tenía una perspectiva sobre la vida que me resultaba refrescante. Ella sabía que yo había pasado por dificultades familiares, pero nunca preguntaba por detalles, y yo apreciaba esa discreción. A nuestra edad, me había dicho una vez mientras tomábamos té en mi nueva cocina, ya no tenemos tiempo para relaciones que nos quitan energía en lugar de darnos energía. Tenía razón. Durante décadas había invertido mi energía emocional en una relación que me drenaba, que me hacía sentir pequeña, que me convertía en una versión menor de mí misma. Ahora, por primera vez en años, podía usar esa energía para cosas que realmente me importaban. Había comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. No era algo que había considerado jamás en mi vida anterior, pero ahora tenía tiempo, tenía recursos, y más importante, tenía la libertad mental para explorar partes de mí misma que habían estado dormidas durante años. También me había inscrito en un grupo de lectura donde discutíamos novelas que yo nunca había tenido tiempo de leer cuando trabajaba doble turno para pagar la educación de Teodoro. Era sorprendente descubrir que a los 69 años todavía podía aprender cosas nuevas, todavía podía tener conversaciones intelectuales estimulantes, todavía podía sorprenderme a mí misma. Una tarde, mientras regaba mis tomates cherry, escuché que alguien tocaba a mi puerta. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que podría ser Teodoro, pero cuando abrí, encontré a un hombre mayor con un ramo pequeño de flores silvestres. Era Benjamín, mi vecino de la casa de al lado, un señor de 71 años que había perdido a su esposa hace 2 años. Habíamos intercambiado saludos cordiales durante los meses que llevaba viviendo ahí, pero nunca habíamos tenido una conversación real. Señora Aurelia, dijo con una timidez que me pareció encantadora, vi que había plantado hierbas medicinales en su jardín, y pensé que tal vez le gustarían estas flores silvestres para complementar. No era romance lo que estaba buscando, ni él lo estaba ofreciendo. Era algo más simple y más valioso, compañía honesta, conversación genuina, la posibilidad de una amistad sin agendas ocultas. Esa noche, mientras preparaba mi cena para una persona en mi cocina pequeña, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella noche horrible de la fiesta. Había perdido a un hijo, pero había ganado mi dignidad. Había perdido la ilusión de una familia unida, pero había encontrado la realidad de mi propia fuerza. El teléfono sonó mientras lavaba los platos. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz de Teodoro. Sonaba mayor, más cansado, diferente a como lo recordaba. Mamá, sé que no quieres hablar conmigo, pero necesitaba decirte algo. He estado en terapia, tratando de entender cómo llegué a hacerte lo que te hice. Quiero que sepas que ahora entiendo que no fueron errores. Fueron decisiones conscientes y crueles, y no hay excusa para lo que hice. Su voz se quebró un poco al final, y por un momento, el instinto maternal que había definido mi vida durante décadas amenazó con resurgir. Pero lo mantuve controlado. Teodoro, dije con voz calmada, agradezco que hayas llamado para decir eso. Pero necesitas entender que el perdón no es algo que pueda darte ahora. Tal vez nunca pueda dártelo. Esa es una consecuencia de tus decisiones que vas a tener que aprender a vivir. Lo entiendo, mamá. Solo quería que supieras que todos los días pienso en lo que perdí cuando decidí tratarte como lo hice. No solo perdí el dinero o el trabajo o la reputación. Perdí a la persona que más me amaba en el mundo, y fue por mi propia culpa. Cuando colgué el teléfono, no sentí ni satisfacción ni dolor. Sentí algo más poderoso, indiferencia. La llamada no había cambiado nada para mí, no había reabierto heridas, no había creado esperanzas falsas. Era simplemente información que había recibido y procesado sin que afectara mi paz. Esa noche, antes de dormirme en mi cama nueva, en mi casa nueva, en mi vida nueva, pensé en la mujer que había sido hace un año. Una mujer que se permitía ser humillada porque creía que eso era amor. Una mujer que aceptaba migajas de afecto porque tenía miedo de quedarse completamente sola. Una mujer que confundía el sacrificio con la virtud. Esa mujer había muerto la noche que Teodoro me empujó contra la pared. En su lugar había nacido esta nueva versión de mí misma,
una mujer que sabía la diferencia entre estar sola y estar en paz, una mujer que había aprendido que el respeto propio no se negocia, una mujer que entendía que a veces el amor verdadero requiere boundaries firmes. Cerré los ojos con una sonrisa pequeña en los labios. Mañana iba a levantarme en mi propia casa, comprada con mi propio dinero, para vivir una vida que había elegido completamente para mí misma. No había gritado. No había buscado venganza. Simplemente había probado la verdad, había recuperado lo que era mío, y había cerrado la puerta a quienes no me valoraban. Esa era mi victoria más grande, no haberme convertido en alguien que no era para ganar una guerra que ellos habían empezado. 18 meses han pasado desde que todo terminó, y esta mañana me desperté pensando en algo que no había considerado antes. ¿Cuántas veces durante mi vida había pedido perdón por cosas que no eran mi culpa? Por existir, por necesitar, por envejecer, por ocupar espacio en la vida de otras personas. Estoy sentada en mi pequeña terraza, observando cómo las flores de bugambilia que planté el año pasado han crecido tanto que ahora cubren casi toda la reja. Son de un color rosa vibrante que me recuerda a los vestidos que usaba cuando era joven, antes de que aprendiera a vestirme con colores apagados para no llamar la atención o parecer inapropiada para mi edad. La semana pasada compré un vestido nuevo. Es de color coral, con un estampado de flores pequeñas, y cuando me lo probé en la tienda, la vendedora, una muchacha de unos 25 años, me dijo: «Señora, ese color la hace ver radiante». Radiante. No recuerdo la última vez que alguien me había descrito con esa palabra. Me lo puse para la cena de cumpleaños de Samantha, y por primera vez en décadas no me preocupé si se veía apropiado o si alguien pensaría que una mujer de mi edad no debería usar colores tan vivos. Me lo puse porque me gustó, porque me hacía sentir viva, porque a los 70 años finalmente había aprendido que mi comodidad era más importante que la aprobación de extraños. En estos meses he descubierto cosas sobre mí misma que no sabía que existían. Por ejemplo, que tengo buen ojo para decorar espacios pequeños. Mi casa modesta se ha convertido en un refugio acogedor lleno de plantas, libros y pequeños tesoros que he ido encontrando en mercados de pulgas. Cada objeto tiene una historia, pero todas son historias que yo elegí, no recuerdos dolorosos que me atan al pasado. También descubrí que disfruto cocinar para mí misma de una manera completamente diferente a como cocinaba cuando lo hacía por obligación. Ahora experimento con especias que nunca había usado, preparo porciones pequeñas de platillos que me intrigan, y como lentamente, saboreando cada bocado sin prisa. Benjamín, mi vecino, se ha convertido en un compañero de cenas ocasionales. No es romance, aunque admito que hay una comodidad entre nosotros que no había experimentado con ningún hombre desde que murió mi esposo hace tantos años. Compartimos historias sobre nuestros jardines, discutimos los libros que leemos, y a veces simplemente nos sentamos en silencio cómodo en mi terraza mientras el sol se oculta. Hace 3 meses recibí una carta inesperada. Era de Andrea Torres, una sobrina lejana que había perdido contacto conmigo hace años. Había escuchado sobre mi situación a través de otros parientes y quería reconectarse. Me escribió: «Tía Aurelia, siempre recordé lo fuerte que eras cuando yo era niña. Saber lo que enfrentaste y cómo saliste adelante me inspira mucho». Me hizo reflexionar sobre el legado que estoy dejando. Durante décadas pensé que mi propósito en la vida era sacrificarme por mi familia, especialmente por Teodoro. Creía que el éxito de mi maternidad se medía por cuánto estaba dispuesta a sufrir por mi hijo. Ahora entiendo que tal vez mi verdadero legado sea demostrar que nunca es demasiado tarde para defenderse, para reclamar la dignidad propia, para elegir la paz por encima de relaciones tóxicas. El mes pasado, mientras organizaba mis documentos financieros, encontré una foto vieja de Teodoro cuando tenía 8 años. Estaba sonriendo con esa sonrisa genuina de niño feliz, con los dientes un poco chuecos que se negaba a arreglar con brackets. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia, no por la relación que habíamos perdido, sino por la inocencia de esos días cuando el amor era simple y no tenía condiciones ocultas. Pero la nostalgia pasó rápidamente. Ese niño de 8 años se convirtió en un hombre que eligió traicionarme, robarme, y planear mi futuro como si yo fuera una carga molesta. Las decisiones que tomó como adulto no pueden ser borradas por la ternura de sus años infantiles. Guardé la foto en una caja con otros recuerdos que prefiero mantener en el pasado. No la boté porque no siento odio, pero tampoco la puse en un lugar visible porque ya no forma parte de mi presente. Mi rutina actual incluye cosas que nunca pensé que haría.
Los martes por la mañana tomo clases de aquaeróbicos en el centro comunitario, rodeada de otras mujeres de mi edad que, como yo, han decidido que mantenerse activa es una forma de rebelión contra la idea de que envejecer significa volverse invisible. Los jueves por la tarde participo en un círculo de lectura donde discutimos novelas escritas por mujeres. La semana pasada leímos un libro sobre una mujer de 50 años que dejó su matrimonio de 25 años para empezar una nueva vida. Durante la discusión, comenté que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y varias mujeres del grupo asintieron con una comprensión que solo viene de la experiencia vivida. Los domingos sigo asistiendo a la iglesia, no tanto por devoción religiosa, sino porque aprecio la comunidad. Durante la hora del café después del servicio, escucho historias de otras mujeres que han enfrentado traiciones familiares similares. Es sorprendente y triste cuántas de nosotras hemos pasado por experiencias parecidas. Una de ellas, Ivana, me contó que su hija la había estafado para vender su casa y mudarse a un apartamento pequeño, prometiéndole que invertiría el dinero sabiamente para su futuro. El dinero desapareció en las deudas de juego de su yerno. Otra, Teodora, descubrió que su hijo había estado falsificando su firma para obtener préstamos usando su casa como garantía. Estas conversaciones me han enseñado que mi historia no es única. Hay una epidemia silenciosa de abuso financiero hacia personas mayores, especialmente por parte de familiares que se aprovechan de la confianza y el amor incondicional. Pero también he aprendido que muchas mujeres, como yo, encuentran la fuerza para luchar y recuperar su dignidad. El dinero que recuperé del juicio lo he invertido cuidadosamente. Tengo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Esa seguridad financiera me ha dado algo que no había tenido en años: la libertad de tomar decisiones basadas en lo que quiero, no en lo que necesito para sobrevivir. Por primera vez en décadas, compro libros nuevos en lugar de esperar a que lleguen a la biblioteca. Me permito flores frescas para mi mesa de comedor cada semana. Cuando mi refrigerador viejo empezó a fallar, compré uno nuevo sin tener que pedirle permiso a nadie ni justificar el gasto. Son libertades pequeñas, pero después de años de vivir con restricciones autoimpuestas para ahorrar dinero que luego fue robado, cada una se siente como un acto de rebelión personal. Esta mañana, mientras preparaba mi café, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era de Paula. Doña Aurelia, sé que no tengo derecho a escribirle, pero quería que supiera que he estado reflexionando mucho sobre lo que pasó. Espero que esté bien. Leí el mensaje 2 veces y después lo borré sin responder. No fue por crueldad, sino por claridad. No hay nada que Paula pueda decir que cambie lo que pasó, y no hay nada que yo necesite decir que mejore mi situación actual. Mi silencio es mi respuesta más poderosa. Al final de cada día, cuando apago las luces de mi pequeña casa y me preparo para dormir, siento una satisfacción profunda que no había experimentado en años. No es la satisfacción de la venganza cumplida, sino algo más valioso, la satisfacción de haber recuperado mi valor propio. A los 70 años, finalmente he aprendido que el amor real, el amor que vale la pena, nunca requiere que sacrifiques tu dignidad. He aprendido que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Y he aprendido que la fuerza más grande que puedo tener es la capacidad de cerrar la puerta a quienes no me valoran, sin odio, sin drama, simplemente con la certeza silenciosa de que merezco algo mejor. Esa es la mujer en la que me he convertido, una mujer que elige su propia paz por encima de todo lo demás.